Hola, buenos días o tardes. Mi nombre es Nadia Sarayuri de Olivares y voy a decir esta ponencia sobre la reflexión colegiada a partir de las prácticas docentes en la Universidad Autónoma de Nayarit en tiempos de pandemia. Bueno, hay que regresar un poquito a lo que pasó hace 3 años, en el 2020, cuando tuvimos este gran brote por COVID-19 en todo el mundo. Hubo diferentes respuestas por diferentes instancias en el mundo, pero específicamente en México, la Secretaría de Educación Pública recomienda que se cierren y se cesen labores, ¿no? Es la Secretaría de Educación Pública, la SEP, por sus siglas, es la instancia más grande que tenemos en México y que rige a todas las instituciones educativas. Bueno, que al migrar, por así decirlo, el proceso de enseñanza que tenemos con nuestros estudiantes, ojo, hablo de enseñanza porque es lo que nosotros como docentes hacemos para que ellos aprendan, ¿no? Porque al final lo que yo me puedo hacer cargo es del proceso de enseñanza, que fue la virtualidad, que demostró ser un espacio de encuentro, ¿no? No únicamente del proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes o de nosotros mismos como docentes, sino que también fue un espacio donde convergieron conversaciones o reflexiones que normalmente hacemos en lo que son los pasillos de la misma universidad, los espacios de trabajo de academia, las reuniones con cuerpos colegiados, donde tenemos esa oportunidad de platicar con nuestros pares de manera libre. Bueno, ¿qué pasó, no? La transición de la pandemia nos obligó a reconfigurar esos pensamientos de que antes hacíamos de manera, creo que tan natural, ¿no? Y bueno, pasa esta gran pregunta: ¿cuáles son las prácticas docentes que se generaron durante y después de la pandemia en la Universidad Autónoma de Nayarit, por sus siglas UAN? Y bueno, el objetivo al final fue analizar las prácticas docentes generadas durante y después de la pandemia generada por el COVID, que creo que es la única pandemia que nos ha tocado ahorita. Bien, vamos a tomarlo como en estos 3 niveles de concreción, que fue cómo se empezó a desarrollar la pandemia y cómo reaccionaron, ¿no? Hay que ver CEPAL y UNESCO, cómo toman las medidas, como gran parte de los países han adoptado por el cese de actividades, y luego pasamos a lo que es las instituciones de educación superior, que es donde voy a centrarme, que son las CIES de todo el país, que específicamente en México tomaron medidas similares, replicando lo que pasa en otros lugares o por su misma autonomía, especiales a su contexto, sobre qué voy a hacer, ¿no? Porque hay que mencionar que no es lo mismo lo que pasó aquí en la Autónoma de Nayarit a lo que pudo haber pasado en la Autónoma de México o en la Autónoma de Guadalajara o en otra escuela, ¿no? Que no sea necesariamente de este país. ¿Por qué? Porque la Autónoma de Nayarit tiene como las demás escuelas, su contexto muy específico, su oferta académica con ciertas características, y se respondió a eso, ¿no? Como una situación muy específica planteando esto. Como se dice, se tomó de 2 formas. La primera forma fue la incorporación y la capacitación masiva de docentes en diferentes modalidades educativas, en diferentes tecnologías. Y la segunda forma fue la modificación estructural administrativa, ¿no? Que fue trasladar procesos que se hacían de manera presencial a una manera por correo electrónico, porque era lo que se dio de manera inmediata, y modificar el calendario escolar, que se esperaba no mermara tanto la formación de los estudiantes en función a lo que estaba pasando, ¿no? Se toma lo que es la investigación y acción participativa como base metodológica. ¿Por qué? Porque permite dar este proceso dialéctico que se generó con una muestra de docentes. En total fueron 11 docentes de la Unidad Académica de Educación y Humanidades. La Universidad Autónoma de Nayarit se divide por áreas del conocimiento. De esas 5 áreas se tomó un área, que fue la de Ciencias Sociales y Humanidades, y de esa área se tomó la Unidad Académica de Educación y Humanidades, que tuvo participación con 11 docentes del programa educativo de Ciencias de la Educación, donde se pudo dialogar con ellos a partir de un grupo focal. Un grupo focal que duró 52 minutos, que tuvo un enfoque principal, y fue como esta gran pregunta tópico: ¿cuáles fueron las modificaciones en su práctica docente a partir de la pandemia? Así que eso dio pauta para poder generar como este espacio de encuentro con los docentes, donde empezaron a contar lo que fue su experiencia. La decisión de los números de los docentes, se estableció un balance
suficiente para poder establecer la discusión, y para el análisis de los datos se traspasó todo obviamente a una hoja de Word, y de esta hoja de Word se pasó por categorías de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque era más fácil hacer el análisis del discurso a partir de lo que decían los docentes. Empezó a tomarse y se empezaron a generar las categorías en función de elementos en común, así como grupos semánticos, para generar las categorías de análisis, que se hicieron el cruce con la misma teoría, ¿no? Lo que está pasando con el conocimiento. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, permitió dar cuenta que es necesario generar un replanteamiento de las necesidades de los profesores. En un primer momento fue como esta acción docente, como gran categoría de análisis, y la acción docente es lo que yo hago como docente, pero necesariamente necesita modificarse, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, a partir de esto, fue que se analiza el discurso, pero no tenemos esos grandes doctores en la universidad, maestros muy versados en lo que son sus áreas del conocimiento, pero el momento de pasar esto a otra forma de enseñar fue bastante complicado para ellos, ¿no? O que no necesariamente se capacitan o se forman en nuevas áreas para mejorar su didáctica, algo más ad hoc, ¿no? Eso sí fue algo que se comentó bastante. También creo que fue la parte más valiosa del discurso, fue cómo ya se encuentran elementos de multimodalidad, partiendo que multimodalidad es como esta convergencia de diferentes modalidades educativas en un proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos teniendo ahí, que ya es algo que está integrado en el discurso. Puede ser que no de manera explícita, pero existen estos comportamientos multimodales, ¿no? O acciones multimodales, que vamos a decirlo así, en los docentes ahora. Algo muy importante que comentaron los docentes fue, esta primera parte, de que ya el uso de una plataforma educativa dentro de sus prácticas educativas ya es de una manera permanente. Se encontró que fue el uso de Classroom. 10 de los 11 docentes que comentaron dicen que ya usan Classroom de manera permanente, 10 de los 11 docentes, que de manera permanente en su planeación educativa, ¿no? Ya generan el grupo de Classroom y esto les permite tener como este repositorio permanente donde suben tareas, suben avisos para los estudiantes, todo relacionado con la clase. También algo que me llamó mucho la atención fue que dentro de esta academia de Ciencias de la Educación, de Gestión Educativa específicamente, ya se utilizan los diseños instruccionales como manera permanente. ¿Por qué? Porque comentan que dan pauta para generar como esta planeación que se puede usar tanto para hacerlo en línea como para trabajarlo dentro de clase como guía, de manera presencial, de manera permanente. Ya los docentes generan la modificación del plan de estudios, del programa de estudios, y también se genera lo que es el diseño instruccional. Se adecúa según lo que cada docente va a ver antes de iniciar el periodo, que creo que eso es muy interesante, porque va de la mano como van usando el Classroom. Fue bastante atractivo ver eso, cómo se hace ya. Y también otro elemento que tomaron y que dijeron, fueron 5 de los 11 docentes, es que ya hacen exámenes, por así decirlo, dentro de Google Forms, ya en lugar de hacer estas evaluaciones dentro del salón de clases, una hojita de cuaderno y su lapicito o las mismas copias, ya lo hacen de manera permanente en Google Forms. ¿Por qué? Porque ahorran papel, es más fácil de calificar y los estudiantes creo que hasta se sienten, comentaron ahí que se sienten hasta incluso más cómodos porque tienen la evaluación ahí y la pueden contestar en cierto tiempo, ciertas horas, y ya terminan con esto, ¿no? Así que eso sí fue un comentario que se hizo mucho. Cómo cambiaron las formas de evaluación. También 7 de los 10 docentes comentaron que ya dejan las rúbricas de manera permanente dentro del Classroom, que puede que sí las usaban antes, pero ahora ya con esta integración de aspectos multimodales, ya permitió que las dejaran de manera permanente ahí. Así también como el uso de grupos de WhatsApp que antes se hacían, estoy hablando antes como en 2019, de manera progresiva durante la clase, o se le avisaba al jefe de grupo, el jefe de grupo ya lo compartía a los demás. Ahora ya se hace casi de manera inmediata cuando hacen
su primer encuadre, primera clase, y mandan un link y ya ahí generan sus grupos de WhatsApp para tener una comunicación más rápida, porque puede que antes lo hacían por medio de correo electrónico y que es un poco más lento, ahora ya tienes la atención del estudiante de manera inmediata. Eso fue bastante interesante y creo que es la parte más rica del trabajo, que es encontrar la palabra multimodal. Ahora ya la práctica docente es multimodal. Si no la reconocemos de manera así, tal cual, de que mi práctica es multimodal, pero ya hay elementos de multimodalidad. Así que creo que eso es bastante esperanzador para todos, ¿no? Como ya podemos converger en dos modalidades y cómo modifica el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También se identificó la resistencia, que es esta parte de que no me quiero acordar nada de lo que pasó en la pandemia y puede ser que ya no guste nada y borrón y cuenta nueva porque estoy cómoda en lo que estoy haciendo. También se tuvo un docente en esa posición que fue bastante ademán, que hizo bastante demanda en eso por las partes socioemocional sobre todo, pero 10 de los 11 docentes se puede decir que ya su reflexión, a partir de la reflexión colegiada, su discurso ya entra más a la multimodalidad. Así que esa es la palabra clave que encontré ya a partir de esto, ¿no? Entonces, quedo al pendiente de cualquier duda, pregunta que puedan tener. Fue un gusto estar con ustedes y, bueno, me despido.